inconveniente con aparecer en ella, por favor indíquenos a través del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. Sean bienvenidos y bienvenidas a la conferencia magistral Expectativas Económicas para el cierre de año. Mi nombre es Nora Enzástiga y soy jefa del Departamento de Desarrollo y Capacitación de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. En este momento, contamos con la participación de Fernanda Velázquez, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana. Les pido no olviden colocar su nombre completo en el nombre de su usuario y en el chat de qué IAP nos acompañan, ello con el fin de registrar su asistencia. Por último, las preguntas se realizarán a través del chat para que sean respondidas, por favor, al final de la presentación. Para dar inicio, cedo los micrófonos al licenciado Fernando Balzaretti Ramírez, presidente de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. Licenciado, por favor, si es tan amable. Gracias, Nora. Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días, Joel. Bienvenido a esta... Buenos días, gracias. Gracias, Joel. Pues muchas gracias por estar aquí. Convocamos a esta conferencia de Joel en virtud de que hemos estado recibiendo muchas pues inquietudes de las distintas instituciones sobre cuál es la perspectiva económica para nuestro país al cierre de este año. Y como en años anteriores, bueno, pues decidimos invitar a Joel, que como ustedes saben es economista, es consultor independiente y director de Visor Financiero. También es asesor de la Junta en materia económica y entonces pues aceptó brindar esta conferencia para todos nosotros. Para no quitarles más tiempo, Joel, si eres tan amable, gracias por estar aquí a todos, bienvenidos, y gracias a ti, Joel, por tu colaboración como siempre. Gracias, gracias. Voy a conectar mi conferencia. A ver. La presentación. Ya se ve la presentación, ¿verdad? Sí, licenciado, ya la vemos. Bueno, es muy importante tener una visión de lo que viene a partir de lo que hemos vivido, lo que viene en economía, pues, y en los mercados y en cuanto a expectativas al cierre de este año, que ya son prácticamente 3 meses, un trimestre, y cómo nos va dibujando el 2023. Sigo insistiendo en que es un año bueno, relativamente bueno para México. Esto a pesar de todo lo que pasa en el mundo, pasan muchas cosas, entre ellos todavía residuos en algunos países de la pandemia, residuos fuertes, como particularmente en China, y el evento más traumático para todos es la invasión de Rusia a Ucrania, que fue el 24 de febrero y que ha creado muchas distorsiones y problemas y lo seguirá creando. Para esto empezaremos con un contexto, o sea, ¿qué es lo que rodea a México? ¿Qué lo rodea en el mundo? Obviamente faltarían muchas cosas, aquí me centro en los términos agregados y en el caso de Estados Unidos y un poco de Europa, pero evidentemente la situación que nos afecta de manera contundente, fuerte, es lo que pasa en Estados Unidos. Somos una economía que estamos vinculados orgánicamente, por llamarlo de una manera fuerte, a los procesos productivos, sobre todo manufactureros de Estados Unidos. Esto es importante porque es una particularidad de nuestro país que no la tiene ni Brasil, ni Argentina, ni Colombia, ni Chile, ni ningún otro país. Quizá el país que está articulado también con Estados Unidos es China y es Canadá. Este concepto es muy importante porque esto nos va a decir mucho de cuál va a ser el futuro de México en cuanto a economía y en cuanto a posibilidades de crecimiento en el 2023. Como lo comenté, el evento más fuerte de este año es la guerra.
Saqué unas láminas y de ahí unos bullets de una presentación un poco larga que hizo recientemente, menos de una semana, la OCDE, que nosotros estamos dentro de la OCDE, y que titularon ellos, Pagando el precio de la guerra, que es pues, literal. El precio de la guerra ha sido el impacto que ha tenido después del COVID en los precios de los alimentos, en los precios del petróleo, en los precios del gas, esta invasión de Rusia a Ucrania y el mantenerse en una guerra que parece que va para largo, ha sido devastadora mucho más para Europa, porque Europa, creo que ya lo han leído en las noticias, depende, en especial Alemania, de un porcentaje muy alto del abastecimiento del gas. El gas es digamos, la energía con la que se produce la electricidad en muchos países, entre ellos México. Es un combustible muy importante, igual que es un combustible importante para la industria manufacturera. Alemania es el país manufacturero con tecnología de alta punta de Europa, es el país más importante y al que más ha devastado todos los problemas que hay con el abastecimiento de Rusia y que van para largo, por lo que estamos viendo. Y del caso del COVID, la pandemia en el occidente me refiero a toda la Europa occidental y a todo lo que es América, el continente americano, prácticamente es algo que se ha ido quedando marginal. Sí sigue existiendo, pero ya no es algo que obstaculice los circuitos económicos. Hay países que se han rezagado, como Japón, que recién declaró que abre su país al turismo, que lo tenía restringido, y China, que no termina de combatirlo y que sigue teniendo brotes muy importantes, y no solo son importantes por el aspecto de salud, son importantes porque paralizan, confinan ciudades que hacen que se detengan procesos productivos, y hay que acordarnos que China es muy importante en la cadena de las manufacturas del mundo, en especial con Estados Unidos, con Europa, pero en general del mundo. Se producen muchísimos chips de la manufactura ahí, por eso no es raro que si se nos descompone, que fue lo que me pasó a mí, una secadora, y de repente es la tarjetita de programación, que es un chip que se le tiene que cambiar, y más allá del precio es que no hay, y eso proviene de las relaciones que tenemos con China, y ahí es donde a nivel de la vida real nos damos cuenta de lo que significan estas paralizaciones de China, y lo que significa un concepto técnico que oímos bastante entre los economistas, es esto que llaman las disrupciones de las cadenas productivas. Son este tipo de cosas que cuando no hay una parte o una pieza o un chip que se produce en Asia, en especial en China o en Taiwán, o si quieren hasta en Vietnam, pues se paraliza toda la cadena productiva, y eso tiene un impacto sobre la actividad económica, sobre el crecimiento. Igual sucede con la guerra. Si hay una inflación elevada, erosiona los salarios, los ingresos de las personas, y provoca que se reduzca el consumo, y el consumo es el 60-70% del crecimiento de una economía. También provoca que muchas empresas, al aumentar los costos de producción de una manera importante, reduzcan los márgenes, y si son márgenes que se hacen negativos, es decir, las utilidades, dejan de producir o producen en condiciones mucho más limitadas. O sea, sí hay un efecto paulatino y devastador tanto de la inflación como del COVID sobre la economía, y sí ha tenido un impacto, ¿no? En general, lo que dice la OCDE es que este fenómeno ha hecho que en el segundo trimestre, el que acabamos relativamente pasar, es decir, abril
abril, que es abril, junio, se resintió, que es la parte de la guerra, y seguramente en el tercer trimestre, que es el que estamos terminando, que es julio, septiembre, veamos impactos del aumento de los precios de la energía sobre las economías en un menor crecimiento, ¿no? Eso es lo que en realidad dice. Y gráficamente lo presenta así. Lo que dice la línea punteada azul es cómo se pensaba que iba a crecer la economía del mundo en diciembre, en las proyecciones de diciembre, y cómo se piensa ahora que va a crecer en septiembre. En general, esta forma de medir en cuanto a dinero, el decir 2.8 billones de dólares, que son una cantidad muy grande, se dejaron de producir, se dejaron de generar en cuanto a riqueza, que es la diferencia entre la línea azul y la línea roja. Y en eso se traduce el crecimiento económico más pobre o menor. A veces trato de ser lo más didáctico posible. Lo que debemos de entender es que el PIB es una medida que suena ahí muy estrambótica si lo ve alguien que no es economista o no está familiarizado con la economía. Pero el PIB lo único que nos dice es el valor de la riqueza nueva que se crea en un país o en una región o en el mundo. Cuando se crea menos riqueza, pues obviamente el PIB o crece menos o decrece, y las cantidades en las que crece menos pues son importantes. Eso es lo que realmente dice esta gráfica. Dejamos de producir el mundo una cantidad importante de riqueza, producto de los efectos de la guerra y los efectos todavía de última instancia del COVID. Entonces hay una serie estas son las proyecciones que tiene la OCDE. Lo importante es que reduce, que son todos estos rojitos, es decir, hace una expectativa de menor crecimiento de todas las zonas o de todos los países, producto de lo que veníamos comentando. Este es el ambiente, el entorno, ¿no? Producto también de la guerra, particularmente, y de varios factores que ya venían de atrás, aparte de todo lo que ya vimos que es un impacto sobre la creación de riqueza, estamos viviendo en el mundo, no solo en México, en el mundo, una ola de inflación muy elevada. Aquí esta proyección tiene a todos los países que son miembros de la OCDE, entre el cual, insisto, está México, y están la mayoría, todos los países desarrollados. La barrita azul es la inflación que se espera para el 2022. Son inflaciones muy elevadas. Por ejemplo, si ven ya no el caso de Brasil, que es la primera barrita, pero impresionante el caso de Alemania, que se espera una inflación cercana al 10%. Y esto es de lo que comentaba antes. Alemania depende mucho del abastecimiento del gas ruso. Por lo tanto, el aumento de 2 o 3 veces el precio del gas impacta directamente a la electricidad y impacta directamente a la inflación. Cada país tiene una forma de asimilar lo que ha sido la crisis de energéticos y la crisis de alimentos, porque también hay que acordarnos que Rusia y Ucrania son países muy importantes en la producción de granos, de cereales. También en el caso de Rusia es importantísimo en la producción de fertilizantes, y abastece a una gran cantidad de países. Así como anécdota, el principal proveedor de fertilizantes de Brasil es Rusia. Brasil es un país que no tiene una articulación manufacturera como la mexicana. Ellos no son un país manufacturero. Son un país básicamente exportador de materias primas. Ellos exportan petróleo, exportan carne, exportan cereales y le exportan fundamentalmente a China. Y obviamente son receptores de fertilizantes rusos. Por eso son cosas que de repente hay que saberlas,
por lo cual ayer en las votaciones donde condenaron en la ONU a Rusia por anexarse territorios ucranianos, Brasil se abstuvo de votar y básicamente pues, son intereses económicos. Y esto hay que verlo así porque es una realidad. Bolsonaro no se va a meter en el problema para después no le vendan los fertilizantes que necesita porque le hacen un problema en las cadenas de producción, ¿no? Pero bueno, aquí está la inflación. Esto es muy importante. El rombito es la inflación que se espera para el 2023. Es menor en casi todos los países a la del que se espera en el 2022, pero sigue siendo alta. Este es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque si hay inflación alta en el 2022 y se esperan inflaciones altas en el 2023, pues técnicamente es lo que dicen los bancos centrales y los economistas, que es necesario estrechar las condiciones financieras o hacer restrictivas las políticas monetarias. Esto simple y sencillamente se traduce en aumentar las tasas de interés. Sí, aumentar las tasas de interés para que la economía se enfríe, se enfríe dependiendo de cuáles sean algunos de los problemas por los cuales se genera la inflación, y mucho del diagnóstico, al menos para Estados Unidos, es que la inflación viene del lado de demanda, es decir, de personas que tienen dinero o de personas que quieren comprar, por decir algo, casas y provocan burbujas como aumento de los precios de las viviendas, los precios de los alquileres. Todas esas cosas, dependiendo de cada país, las quieren combatir con el aumento de las tasas o lo que digan de la restricción de las condiciones financieras o políticas monetarias restrictivas, son aumentos de tasas, ¿no? En general, la inflación de los países desarrollados, que también es el caso de los países emergentes, lo vimos desde el caso de México, de Brasil, de Colombia, de Chile, de todos, es una inflación claramente desbordada. Estos son los índices de inflación que hay en el caso de los países desarrollados y la afirmación de que debe haber un endurecimiento adicional. Endurecimiento adicional se refiere coloquialmente o muy sencillamente a aumentar más las tasas de interés de lo que se ha hecho, ¿no? En general esto es lo que sucede. La línea azul es lo que ha venido haciendo la Fed, el Banco Central de Estados Unidos. Las escaleritas son claramente muy alcistas y muy verticales, lo que te dice que las alzas son muy frecuentes y muy fuertes. Y luego ya en la parte sombreada, pues es lo que se espera. Si se fijan, las líneas punteadas azules te dicen que los Estados Unidos van a seguir subiendo sus tasas de una manera acelerada y detrás de ellos las va a subir el Reino Unido y la zona del euro. Si pusiéramos en esta gráfica, es la misma trayectoria la veríamos en Canadá y la veríamos en Australia, Nueva Zelanda, en Suiza, todos estos países, porque todos tienen más o menos el mismo patrón de comportamiento. Este es el fenómeno que también estamos viendo en los países emergentes, llamados emergentes. Aquí la OCDE, es una gráfica de la OCDE, igual la llevamos nosotros con mucho más países. Te dice que Brasil es quien más ha subido su tasa y quien empieza a tener algunos beneficios porque la inflación ya tocó techo y ha empezado a bajar. Ahí es muy importante que Brasil ha tomado medidas que llaman heterodoxas, es decir, ha subsidiado los precios de la energía. No lo había hecho. Lo acaba de hacer relativamente hace poco. Allá Petrobras no es una empresa estatal como Pemex, pero sí tiene mayoría del gobierno brasileño, tiene inversión privada, sobre todo empresas estadounidenses, pero lo que hizo para reducir es quitarle los impuestos a la gasolina.
que es otro mecanismo que tienes para poder controlar que no se te suban tanto los precios de la energía. Y la energía es muy importante porque de ahí es el combustible para transportar los alimentos y tiene una serie de transmisores que te hacen que se vaya escalando muy rápido la inflación. Y México es el país que va detrás de ellos subiendo las tasas en cuanto a estos que están en la muestra, ¿no? Porque si pusiéramos a Chile o a Colombia, serían países que también suben las tasas de interés muy rápido. Entonces tenemos un ambiente complicado por la guerra, complicado por los residuos todavía, sobre todo en China, del COVID, que erosionan el crecimiento, en un ambiente inflacionario. La inflación es generalizada y por lo tanto la decisión de todos los bancos centrales de subir las tasas de interés. Esto es el escenario, el contexto que vamos a vivir lo que resta este año, 2022, y todavía el 2023, ¿no? Y hay cosas que son difíciles de saber hacia dónde van, como es el caso de la guerra, ¿no? Hay un riesgo más que pareciera que no está presente, es la crisis inmobiliaria de China. China no solo ha sido afectada en el crecimiento económico por lo que ya comentamos del COVID. El gobierno chino, que sabemos que es un gobierno muy vertical, o sea, que las decisiones que se toman arriba no se cuestionan y se bajan a la población y se acatan autoritariamente. Bueno, China tiene una política de COVID cero, es decir, que no aguanta que en una región, en un país o en una ciudad aparezcan 2, 3, 4, 5, 10 casos de COVID. Lo cierra y pasa casa por casa y toma medidas coercitivas para poder hacer que no se disemine más el COVID, ¿no? Eso lo ha afectado, pero también China tiene una crisis por un desplome de los precios de las viviendas, porque tuvo un boom inmobiliario y porque ha habido empresas inmobiliarias que quebraron y todavía tiene que ver cuáles son los efectos en la economía real, ¿no? O de qué tamaño es la paralización del sector inmobiliario sobre su economía, ¿no? Generalmente en países como ese, y como pasa en Estados Unidos y como pasa en Europa y en Australia, los mercados inmobiliarios son mercados que dinamizan mucho sus economías. Eso pasa en esos países y no pasa en México, porque las tasas de interés allá son bajísimas, ¿no? Son nada comparable con lo que vemos aquí en México. Entonces, eso permite que una gran cantidad de personas puedan tener acceso a créditos hipotecarios que pueden ser hasta de 30 años, no solo de 10 años. Entonces, contratar créditos hasta antes de subir las tasas en Estados Unidos al 3,5, a 30 años, le permite a muchos sectores con ciertos ingresos poder adquirir casas o viviendas o departamentos y eso hace que la construcción y demás crezca y por lo tanto tenga un impacto benéfico en la economía. El problema es cuando tú quieres enfriar el mercado inmobiliario porque lo que tienes que hacer es subir las tasas de interés y tratar de que no exista tanto acceso a la hipoteca y por lo tanto que no haya tanta demanda, compras de casas o construcciones de casas y los precios dejen de subir o cuando menos puedan bajar más o menos de una manera importante. Eso es lo que pasa, ¿no? China tiene ese problema. No se sabe bien a bien hasta dónde va, es profundo. Es muy importante porque China no es un país y un gobierno que tenga cifras estadísticas que sean 100% confiables. Son raros. Ahora sí que cuando nosotros nos metemos a buscar datos en el Banco Central de China, pues está en chino, porque hay bastante información que solo está en chino. Y no está en inglés y son cifras que son complicadas de entender y cuando uno escribe al Banco Central chino, pues no te contestan, cosa que sí sucede en el Banco Central de Estados Unidos o en el Banco Central de México. Entonces, ese es el ambiente, ese es el entorno. En el caso de Estados Unidos,
Digo, por eso nos hablan de la posibilidad de una recesión mundial, o la prensa insiste, o muchos analistas y muchas corredurías insisten en una recesión mundial. Cuando nosotros nos hablan de una recesión mundial, regularmente en la cabeza, en el esquema que traemos es, va a suceder lo que sucedió en el COVID, lo cual fue catastrófico, que fue una caída de las economías del mundo. No, ese es un caso extremo. No digo que no se vaya a repetir, pero va a ser difícil que la humanidad repita esa decisión de parar toda la economía como la vivimos en 2020, 2021. O se nos viene a la cabeza la recesión del 2008, 2009. Tampoco va a ser de ese tamaño, ¿no? Esto es importante. Igual he visto comentarios, ahorita hay bastante ruido porque dicen que el Credit Suisse, el banco suizo, está en una situación casi de insolvencia y se rumora mucho que podría entrar en una situación de quiebra que implicaría para el gobierno suizo intervenirlo y tratar de capitalizarlo porque no pueden quebrar los bancos. Y de ahí muchos insisten en que es un fenómeno como sucedió en el 2008 cuando quebró una correduría que se llamaba Lehman Brothers y de ahí vino toda la crisis de las hipotecas y la recesión. A mí no me gusta cuando hacen esas comparaciones porque en el 2008 no fue la quiebra de Lehman nada más, o no fue porque las tasas de las hipotecas que han subido mucho en Estados Unidos estaban altas, porque estaban subiendo en aquel entonces, que es otro de las cosas que veo mucho en la prensa cuando dicen las tasas de las hipotecas en Estados Unidos ya son igual de altas que en el 2008. Y te empiezan a decir, cuidado porque puede haber una quiebra de bancos. Mentira. La quiebra de los bancos en el 2008 no se debió a las tasas de las hipotecas, ni se debió a que de alguna manera algunas hipotecas dejaran de pagar. Se debió a que antes se le prestó para hipotecas a muchísimas personas que no las podían pagar, que esas son las que llaman hipotecas subprime o de baja calidad, y esas hipotecas fueron empaquetadas en bonos donde ponían bonos de buena calidad y buenos de mala calidad y los ponían en un paquete y los colocaban en el mercado. Y muchos de esos bonos estaban comprados por los bancos. Vamos a decir, estaban en la hoja de balance de los bancos. A la hora que empezaron a degradar, empezaron a no pagar, muchos de esos bonos se empezaron a reducir la calidad y afectaron el capital de los bancos. Eso no sucede hoy. Después de la crisis del 2008, todas las autoridades monetarias de Estados Unidos y de Europa y demás se dedicaron a poner reglas más estrictas para la capitalización de los bancos. Así como nosotros aprendimos en el 1995, 96 que se quebraron todos los bancos y ya las reglas de capitalización y de qué puedes tener en tu hoja de balance y no, son muy estrictas. Entonces, eso ha hecho que los bancos mexicanos sean bancos muy sólidos financieramente y que sean capaces de resistir situaciones de estrés como las que estamos viviendo o como las se vivió en el COVID. Igual, a partir del 2008-2009, los bancos estadounidenses tienen unas reglas muy parecidas y mantienen situaciones de solidez que ya no les permite que este tipo de crisis los quebranten. Eso es importante para no pensar que estamos acercándonos a una crisis como la del 2008. Esto es lo que ha pasado. Así como bajaron las tasas, han venido subiendo. Y esto es lo que apenas hace una semana, el miércoles 21 de septiembre, hubo un comité de tasas de la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos. Esa reunión le llaman
en los argots de los pisos financieros, FONC, que es las siglas, estas proyecciones del FONC, no son más que las siglas en inglés del Comité de Tasas de los Fondos Federales, son lo mismo. Cada trimestre, el comité hace lo que ponen ahí un diagrama de puntos, que no es otra cosa más que el consenso o la mediana que hay entre todos los miembros de ese comité, que son bastantes, de qué van a hacer a futuro. Entonces, lo que pusieron ahí es que en noviembre van a volver a subir las tasas a 75 basis, y esta es la escalerita, que yo le llamo así, de cómo van a ir subiendo las tasas hasta ponerlas en 4.50, 4.75. Y luego ver que ellos los pondrían estables durante todo el 2023 y hasta el 2024 las bajarían. Claro que eso depende de si el Banco Central estadounidense ve que la economía empieza a reaccionar y bajar la inflación, que creo que sí va a suceder. Ahora, ¿qué es lo que de repente crea una situación de estrés, de preocupación? Pues que el Banco Central ha venido cambiando su diagrama de puntos o su expectativa cada vez a mayores alzas. Esta escalerita o este diagrama, esta forma de subir las tasas, era en marzo de este año. El verde era en septiembre y esto era en junio, perdón, el verde en junio y el rojo ahora es en septiembre, el 21 de septiembre. Por supuesto que pudieran ser más agresivos ahora en diciembre, que viene otro nuevo diagrama de puntos, si es que no ven bajar la inflación. O sea, esas es las condiciones que podríamos estar pensando hacia adelante. ¿Cuál es el costo de que suban las tasas en Estados Unidos? Básicamente ha sido que el crecimiento económico, la línea roja son las proyecciones que ha hecho la Fed del crecimiento en este año, 2022. Está pensando que va a crecer 0.2, o sea, muy pobre. Quiere decir que casi no va a crecer nada este año la economía. Si acaso pudiéramos ver una recesión, que diríamos que significaría que el PIB fuera negativo, es decir, que cayera hasta debajo de esta línea que es 0, no se está pensando que es una similar al 2008, se está pensando que es una ligera aterrizamiento. En el caso de México es muy importante, porque como lo comenté, el ciclo económico o la cadena productiva de México, sobre todo las manufacturas y mucho de la agricultura, está altamente vinculado a lo que hacen los estadounidenses, a la economía estadounidense. Entonces, prácticamente subes las tasas, estás esperando que la gente deje de usar créditos hipotecarios porque suben el precio, no el precio, suben la tasa de la hipoteca, es más costoso, implica un desembolso más alto, que es lo que están viendo, y dejan de comprar y vender casas y hacen que los precios tiendan o a estabilizarse o hasta caer. Y esta la parte de los precios de las viviendas es muy importante para la medición de la inflación. Y si los precios de las viviendas suben, los precios de los alquileres suben también. La gente que tenga oportunidad de ver qué pasa ahí en Estados Unidos o en Canadá con las rentas, pues sabrá que están altísimas y están impagables en muchos. Entonces, es una de las cosas que también tiene un peso muy importante en la medición de la inflación en Estados Unidos. Entonces, justo quieres que haya menos aumento de los precios de las viviendas o una baja de los precios de las viviendas que se traduzca en la baja o estabilización de los alquileres y que eso te genere menor inflación, ¿no? Ahora, en general, la economía estadounidense, los últimos datos son muy buenos. No es una economía que se esté colapsando. Es una economía que tiene una capacidad de recuperación o de
absorción de los choques externos, en este caso de los choques de las tasas de interés, de los choques de la inflación, muy alta. A diferencia de economías como la que podríamos hablar, muchísimas europeas, o la economía del Reino Unido. El Reino Unido tiene mucha vulnerabilidad, sobre todo desde que salió de la Unión Europea. El primer error del Reino Unido es haber salido de la Unión Europea porque le representa costos muy altos. Es como si nosotros nos saliéramos del TMEC, pues obviamente tiene costos altísimos el salirse de allí en el crecimiento, en muchas cosas que no va a suceder. Pero en general, este índice a mí me gusta mucho porque es un índice que construye Citigroup, que básicamente es un índice de sorpresa económica, que te dice que si los datos que están saliendo de la economía son mejores de los que se esperan, pues el indicador, como está pasando, se va reflejando al alza. Si los datos son peores, se refleja a la baja. En general, este índice está actualizado el 30 de septiembre. Ha habido una tendencia a una cierta mejora de la actividad económica de los Estados Unidos, ¿no? Eso lo que te dice es básicamente que a pesar de las alzas de tasas de interés, la economía, si bien es cierto que ha afectado las viviendas, porque ese es donde más ha pegado, sigue estando sólida, fuerte. Y hay otro indicador que salió la semana pasada, los puse algunos, los más recientes, que es el indicador de las nuevas órdenes de bienes de capital, o lo que las empresas llaman CAPEX, o lo que en términos muy coloquiales quiere decir la tendencia de inversión de las empresas para poderse ampliar o para poder mantener el negocio. Sí hay inversión, lo que te va diciendo estos datos de que sean positivos mensualmente, ¿no? Otro dato que salió son los índices de confianza al consumidor, también muy seguidos en Estados Unidos, que tanto la gente ve que puede mejorar la situación, y en general han sido 2 meses en los que se ha recuperado. Y hay un dato que yo creo que es muy bueno, pero le preocupa bastante a la Fed, que es el empleo. El que caigan, cada semana dan a conocer los miércoles las solicitudes de seguro de desempleo. Es muy importante porque te va diciendo cómo está el mercado laboral. En Estados Unidos la gente que pierde su trabajo va y pide un seguro de desempleo y le dan, de acuerdo a una región, una cantidad semanal de dinero, ¿no? El hecho de que haya menos solicitudes de seguro de desempleo nos está diciendo que hay bastantes trabajos dentro del mercado laboral de Estados Unidos. Ya no puse más datos, pero hay un indicador que son de las ofertas de trabajo en Estados Unidos, y lo que sale ahí es que hay dos ofertas de trabajo por cada persona que busca trabajo. Claro, no pueden embonar que los trabajos sean los mismos para las personas que lo están buscando, pero sí te dice que hay ofertas de trabajo muy, muy altas en el mercado estadounidense. De hecho, cualquier persona que viaja más o menos regularmente a Estados Unidos se dará cuenta que los comentarios van en el sentido de que no hay trabajadores, ¿no? De que de repente las empresas no encuentran gente que trabaje para distribuir sus mercancías o para ser meseros. Permítanme. Y eso es producto de un mercado laboral apretado, le dicen. ¿Por qué le preocupa a la Fed ese mercado laboral? Básicamente porque como la inflación es alta y hay escasez de trabajadores y hay mucha oferta de trabajos, hay una capacidad de negociación muy elevada de los trabajadores para poder requerir mayores salarios. Y eso provoca que se pueda abrir una carrera entre inflación y salarios, y que el crecimiento de los salarios, al tener más dinero las personas, consuman más y presionen los precios. Así es como funciona esto, ¿no? Y particularmente lo que buscan es que se reduzca la posibilidad de una presión de los salarios de incrementos por la inflación.
Entonces, aunque no lo diga la FED, también busca que se aumente el desempleo para que exista una capacidad más alta de negociación por parte de las empresas para no subir tanto los salarios, porque presionas la inflación. Entonces, eso es una situación real. Entonces, sí estamos en un mundo con muchos problemas que mencionamos. Hay países más afectados que otros. Hay la zona de Europa muy dañada por la guerra. Hay China, que es muy importante porque es el 16% del PIB del mundo. Estados Unidos es el 25% del PIB del mundo. China es el motor de las economías como la australiana, la de Nueva Zelanda. Es el motor de economías como la Argentina, que le vende productos agrícolas y carne, la de Brasil. Brasil está muy integrado a China. Y países todavía como Chile, que lo que más vende es el cobre. Entonces, si China en un momento dado desacelera, pues bajan muchos precios y se afectan sobre todo los países sudafricanos. Por el contrario, si nosotros estamos ligados a Estados Unidos y Estados Unidos crece menos o se debilita o tiene una recesión profunda, pues nosotros tenemos problemas en el crecimiento económico. ¿Qué ha venido pasando en México? Bueno, en México hay una gran cantidad de información en la prensa y en las corredurías que, en mi humilde opinión, tiende a estar sesgada. Y bueno, tiende a estar sesgada y al paso de los meses, pues se van dando cuenta que los pronósticos no son los que se esperaban, ¿no? Desde hace meses que hemos tenido pláticas, el punto estaba en el tipo de cambio. Se tenía una percepción muy mala de la posibilidad de una devaluación, lo cual no ha sucedido ni sucederá por lo que hay en cuanto a los indicadores de la economía mexicana. Bueno, igual sucede con el crecimiento económico. Este año el perfil de crecimiento del 2022, a mi juicio, es bueno, con los datos que hemos visto, ya incluso aceptado por muchísimas de los corredurías, analistas, opinadores que eran pesimistas, ya aceptaron que el PIB de México va a crecer cuando menos 2.5, porque antes creían que iba a crecer hasta el 1 o abajo del 1, que nos íbamos a estancar. Y empezamos a discutir para el 2023. Bueno, yo creo que el problema más fuerte para México es la inflación. Es elevadísima, aunque ha sido atajada por medidas heterodoxas. ¿Qué son medidas heterodoxas? Bueno, pues lo que se hizo con el subsidio a los combustibles. Insisto que lo hace Brasil y que lo hacen muchos países europeos, no así Estados Unidos, para poder tratar de atajar la inflación o el impacto que tiene la inflación sobre los salarios, ¿no? El último dato de el IGAE, para no hacerlo algo exótico, es como el PIB o cuánto crece la economía cada mes. Es un indicador, digámosle, oportuno, adelantado, que nos va dando idea de cómo vienen las cosas, ¿no? En este caso sale julio. Con el dato de julio, si nosotros hacemos corridas hacia adelante, bueno, la economía va a crecer entre el 2.5 y 2.8, ¿no? Ya casi todos los que escriben sobre economía se irán dando cuenta que va a ir reconociendo cada vez un crecimiento más alto, ¿no? Pero en general es un crecimiento razonablemente bueno. En una gráfica del PIB cada mes o el IGAE cada mes, en general ha sido satisfactorio en los trimestres. Visto anualmente, crece el 2.2 en julio. Y bueno, el sector primario es el que se cayó mucho, que son la agricultura, que es cíclica, que tiene que ver con periodos donde mejor y donde crece menos. Y este dato ya la economía está casi en el nivel previo a la pandemia, lo cual sí debemos reconocer no es bueno, debería de estar más alto, que es el reto hacia adelante.
Sí tardaríamos otro rato, sí hay cosas que han detenido el crecimiento en este sexenio, digamos, del 2018 para acá, y ha sido una política, la política del gobierno mexicano por reposicionar al Estado en el petróleo, en la electricidad, lo que le ha implicado una confrontación o una destrucción de riqueza o de inversión o de empresas en esos sectores, que sí se traslada a algunos más como factor de incertidumbre. Eso claro que existe, nunca lo puedes negar porque están los datos, ¿no? Que no es satisfactorio, también es cierto. Lo importante es que viene, ya vimos que lo que resta del 2022 es razonablemente bueno. Eso que resta en el 2022 igual se nota en las estadísticas que salieron de consumo, en las estadísticas recientes de inversión que han mejorado, también que es difícil estarlas metiendo todas. Pero pues es un buen cierre, va a haber, del 2022 y una economía razonablemente bien. Ahora, 2023. 2023, el Hacienda, que en general es el gobierno, a la hora de presentar el presupuesto para el 2023, puso que crecíamos al 3%. Obviamente es un crecimiento relativamente, no, bastante fuerte, comparado con lo que tiene Banjico, esta encuesta de Citibanamex es una encuesta entre especialistas, el FMI, ahí ya incluso la OCDE, ¿no? Claro que lo que vimos en la prensa fue decir pues, que está desorbitado, ¿no? Sí es brutalmente alto. Yo que he estado leyendo qué se espera en cuanto a proyectos de inversión o por dónde se puede pensar que se puede tener crecimiento fuerte, lo quise ver así, como ¿es atrevido o es irreal el crecimiento del 2023? Bueno, es un reto brutal el que se pone el gobierno, particularmente Hacienda, ¿no? ¿A qué le apuesta? Bueno, le apuesta a que va a haber más inversión pública, al menos así está en el presupuesto, al menos así está en las finanzas públicas que se publicaron el viernes, donde hay bastante más empuje a la inversión. ¿Y qué es lo que piensa en general el gobierno? Pues piensa en invertir en infraestructura y estímulos al nearshoring, que le llaman, o relocalización de empresas de Asia en México. Este concepto es muy importante y se habla muy poco de él en la prensa. ¿Qué es lo que Estados Unidos se dio cuenta con el COVID? Y además, no solo con el COVID, ahora con la guerra, donde China, aunque no lo dice, es aliado indirecto de Rusia. Y China tiene confrontaciones muy fuertes con Estados Unidos, y China tiene en la cabeza apropiarse de Taiwán. No sé si históricamente es de ellos o no, pero en la cabeza lo tienen. Entonces, ¿por qué quieren Taiwán y por qué Taiwán no puede ser anexada? Porque Taiwán es el productor que del 50 o 60% de los chips para la manufactura estadounidense y del mundo. Entonces, permitir que China lo controle es permitir que controle una parte de la cadena de las manufacturas de Estados Unidos. Estados Unidos es muy quisquilloso con esas cosas. Cuando hace 40 años se dio cuenta que no era autosuficiente en la producción de alimentos, o más de 40 años, él nunca le ha interesado estar dependiendo de si te venden o no te venden, como le pasa a Alemania. Bueno, pues hizo un programa de inversión para ser autosuficiente como lo es hoy y subsidia su agricultura. Y no solo produce lo que necesita, vende muchísimos productos agrícolas, exporta pues. Entonces ya no es dependiente, es autosuficiente. Exactamente hizo lo mismo con el petróleo. Cuando se dio cuenta,
en los 70s de la dependencia del petróleo y que tenía que invertir en tropas que estuvieran vigilando el Golfo Pérsico porque en un momento dado le podrían bloquear el abastecimiento del petróleo y paraliza su país, su economía y todo. Bueno, hoy Estados Unidos es autosuficiente produciendo petróleo. Aunque lo haga con fracking, si en un momento dado entra una situación de emergencia, Estados Unidos es el segundo o tercer productor de petróleo más importante del mundo. Entonces, hace 4 o 5 años dejó de ser vulnerable por esa parte. Bueno, esto lo digo porque justamente se dio cuenta desde la era de Trump, pero particularmente en el COVID, que depende en una parte de la cadena productiva de Asia, particularmente de China, de Taiwán y hasta cosas que se hacen en Vietnam y que son países muy alejados y que sobre los cuales no tienen control para el proceso de no le rompan las cadenas productivas, no haya disrupción, que es la palabra que usan, ¿no? Técnica. Bueno, ya se dio cuenta de eso. Bueno, lo que está haciendo China, Estados Unidos, es un plan que es llamada, creo que es el acta fiscal, que pide un presupuesto multimillonario al Congreso para mandar subsidios para que las empresas que están en Asia se vengan a Estados Unidos y se vengan a México o se vengan a Canadá, ¿no? Eso es. Y ahora, la apuesta es a que este fenómeno en México tenga un boom en estados como el de Nuevo León, que es un país, particularmente Monterrey, un estado, perdón, altamente industrializado. Hoy se está buscando desarrollar Sonora y que también vía el transísmico, que ahí ya discutiríamos si es viable o no, pero en general existan estímulos alrededor de toda la zona del tren para poder establecer cadenas productivas. Bueno, eso incluso es lo que se ha negociado con el mismo Estados Unidos y hay un paquete importante de empresas que se buscarían promover desde Estados Unidos hacia la instalación en México. Esto es el plan para poder recuperar la inversión y recuperar tasas de crecimiento de la economía más elevado. Ese es el reto. Ahora, ¿hay esas condiciones? Pues por supuesto que sí. Hay un estudio de parte del Banco de México, que insisto que esto se habla muy poco en la prensa y los analistas ni siquiera lo toman en cuenta, en donde se ha visto que sí existe esta beta, por ejemplo, estadísticas como estas de por qué querrían las empresas relocalizarse en México, y están desde los conflictos que hay entre China y Estados Unidos, las reglas de origen, o sea, el TME, que es un atractivo, el COVID, la guerra, etcétera. Igual hay estadísticas de cómo se han venido beneficiando, porque este proceso ya está echado a andar, las empresas que están instaladas aquí y están siendo beneficiadas por esta relocalización, ¿no? Y luego las probabilidades de que haya empresas que se estén beneficiando o que quieran beneficiarse y claramente hay una posición favorable, ¿no? ¿Qué es lo que podría atraer a las empresas para relocalizarse? Sobre todo las empresas que vienen de Asia, y ahí está, ¿no? El más grande es la cercanía con Estados Unidos, los niveles de salario, las calificaciones de mano de obra. Lo que el gobierno siento que piensa atacar son estas partes como de la infraestructura, las condiciones impositivas. Yo sé que hay una idea de que no existen condiciones. Ayer ella ocurría de inversión en México. Bueno, pues hay negociaciones. Estados Unidos tiene un interés hay dos cosas que le interesan a Estados Unidos de México. Que sea un filtro para la migración, que les representa un problema importante, y que participe en relocalización de las empresas que haga que su economía, particularmente las cadenas manufactureras, no dependan de Asia.
O sea, para Estados Unidos es más importante que estén en una zona donde él tiene control o donde él tiene influencia o en donde claramente hay un interés de integración que en una zona como la es Asia, ¿no? Entonces, sí creo que esto es importante para poder pensar que no digamos que es así como secuencial, pero que existe la posibilidad de que eso suceda. Es ahí donde entra todo esto es lo que presentó el gobierno con Hacienda de lo que se espera para el siguiente año. Y aquí está lo del PIB del 3%, que muy criticado, que está bien. Lo mismo hicieron el año pasado con el 2022 y hoy el crecimiento del PIB del 2022 va a ser mucho más alto de lo que la mayoría de los analistas pensaban, como sucedió con el tipo de cambio, que hoy está en la zona en donde jamás se imaginaron que iba a estar, ¿no? Este es el problema, la inflación. La inflación en México es altísima, como lo es en el resto del mundo, y es un grave problema que se está atacando con tasas de interés al alza, están 9.25. Lo que se quiere es atacarla con menos tasas. Entonces, lo que han hecho es tomar medidas heterodoxas, como vamos a ver, como el caso de la gasolina, pero en general se busca que la inflación no la van a controlar ni este año ni el que sigue, y creo que hasta 2024 podría tener un efecto ya muy favorable de acercarlo a los niveles que quieren. Veo difícil que la lleguen al 3%, pero cuando menos que está el 4%, 4,5%, que es una inflación razonablemente buena en México. Bueno, existen posibilidades de la inversión, de bajar la inflación. Pues sí, si vemos las finanzas públicas que presentaron en agosto, las presentaron el viernes. A mí en lo particular me gustaron mucho. Yo sé que son muy criticadas por la prensa. Lo que pasa es que hay un manejo estadístico a veces muy sesgado, ¿no? Lo que pongo aquí es, pues sí, tienen un margen de maniobra, hay espacio para cerrar el año con mayor gasto, los ingresos presupuestarios han crecido, los ingresos tributarios, impuestos han crecido, hay superávit primario. Eso que es básicamente es que el gasto del gobierno se cubre con los ingresos naturales, con los impuestos, con los derechos. No hay un faltante en el flujo de caja, por decirlo así, para cubrir los gastos. Eso es lo que se dice que es un balance primario. Los países que tienen déficit primarios se vuelven muy riesgosos porque regularmente requieren de inversión acelerada que los hace que crezca el coeficiente de su deuda. ¿Cuál es el lado más vulnerable? Pues que se han caído los IEPS, es decir, el impuesto especial a productos y servicios, básicamente por el subsidio de la gasolina, ¿no? Y hay un notable gasto de inversión al alza, ¿no? Entonces, el déficit del balance público, que ya no solo incluye la parte de primaria, pues de finanzas, de flujo de caja, sino incluye toda la integración de las empresas bajo presupuesto. Es un déficit razonable. Hay déficit que tienen que ser razonables porque no haces que no crezca de una manera acelerada la deuda, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos, unos déficits razonables. Es una pena porque si comparáramos cómo son las finanzas públicas de nosotros con las de Brasil, o con las de Chile, o con las de Colombia, entenderían que son bastante buenas porque aquellas son desastrosas y por eso tienen problemas en la mayoría de los tipos de cambio de esos países, ¿no? Bueno, pues es bueno, el balance público del gobierno es menor al que está presupuestado o programado, el que autorizó el Congreso. Eso es un factor benéfico. El balance primario, que es el que les dije de flujo de caja, que por ejemplo Brasil tiene déficit primario, Chile tiene déficit primario, Argentina tiene déficit primario, Colombia tiene déficit primario, y en algunos casos muy fuerte, y tienen coeficientes de deuda muy elevados. Esto lo digo porque a veces nada más se habla de México como si fuera un ente
aislado y entonces como lo pones como algo está mal. No, comparado con los países como los que menciono, está bastante bien. Entonces, en general tienes balances superavitarios, en general el balance primario positivo, es decir, tienes más, que es mejor del que tienes presupuestado, ¿no? En general. Y los ingresos del gobierno, los ingresos presupuestarios que incluyen lo mismo los ingresos de los impuestos que los ingresos de los derechos, de los productos, aprovechamientos, que ahí están los ingresos del lado de la renta petrolera, han crecido. No solo han crecido mes a mes, aquí tienes ya a nivel de flujos de ingresos, pues cómo han escalado. Entonces, yo cuando veo estas noticias de que tenemos una situación apretada, pues no corresponde a la realidad, ¿no? Los ingresos tributarios, que son los ingresos de impuestos, también han crecido. Por supuesto que si tú los ves, casi siempre lo que quieren ver es el lado del IEPS, que es negativo, el impuesto a IEPS. Este IEPS lo mismo, son impuestos que deberían de cobrarle a la gasolina, que son impuestos a bebidas azucaradas o impuestos a bebidas alcohólicas y demás. Pero en general el más importante es el impuesto a las gasolinas, ¿no? Pero en general lo que quiero que veamos es, ha crecido el ISR, ha crecido el IVA, y solo esta parte, por el IEPS, por el subsidio a la gasolina, es el que no ha crecido conforme a lo presupuestado. Que de hecho es lo que está aquí. Los ingresos del IEPS han sido negativos mensualmente por el subsidio a la gasolina. Esto es en particular por las gasolinas, cuánto ha sido el gasto o el subsidio a las gasolinas por no subirlos de precio. ¿Qué beneficio tienes o por qué lo haces? Lo haces básicamente por atajar la inflación. Por supuesto que tienes el beneficio de los precios altos del petróleo, que te da una renta petrolera elevada, ¿no? Entonces, la inflación sería de 2 dígitos si no hubiera existido el subsidio a los combustibles. Entonces, creo que ha valido la pena. Hay muchos países que lo han hecho, ¿eh? No es el único. Insisto, Brasil lo hace, porque es dueño de una parte importante de Petrobras y lo hace reduciendo los impuestos. Y lo que haces es que si tú dejaras que la gasolina subiera, pues bueno, al rato va a subir los pasajes, van a subir los taxis, va a subir los alimentos, más de lo que suben por los precios, porque su transporte crece en cuanto a lo que cuesta, ¿no? El IVA, el impuesto al valor agregado, ha crecido. Estos son los flujos mensuales, me gusta más esta. Es enero-agosto comparados con los enero-agosto. El hecho de que el IVA crezca te dice que la actividad económica, porque son impuestos a las transacciones, a los servicios y al consumo, y si sube el IVA te quiere decir que o te volviste más eficiente en la recaudación o hay más actividad económica y por lo tanto hay más cobros del IVA, o las dos, ¿no? Y estos son los ingresos al ISR. Han crecido igual enero-agosto. Entonces yo cuando veo que dicen que se ha caído la recaudación tributaria, no entiendo. O sea, en realidad se debe exclusivamente al IEPS. Y los ingresos petroleros, que obviamente son por los elevados precios del petróleo, ¿no? Por el otro lado, el gasto ha estado realmente controlado. Ha crecido el gasto presupuestario. Y esta es la parte que me refiero, la inversión física presupuestaria, es el gasto de inversión del gobierno, ¿no? Después discutimos si invierten o no invierten en cosas que gustan, ¿no? Entonces, pero ha crecido y hay un potencial. Ciertamente ha crecido el costo financiero, que es el de la deuda, pero no es nada que pueda ser inmanejable ni este ni el otro año. Y algo muy importante, ha crecido las participaciones del gobierno, o sea, el dinero que le manda el gobierno a los estados, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Entonces, sí quiero que no es una situación que sea que yo sea optimista o eufórico, son los números, no me interesa sesgarlos ni torcerlos, y bueno, pues por eso pasa lo que pasa, que vemos el tipo de cambio donde lo vemos. En general,
el que existan unas finanzas públicas sanas, ya no me metí con la cuenta externa porque nos alargamos más, el que tienes una economía que está integrada a Estados Unidos, que es una economía bastante sólida todavía, hace que tengas estable el tipo de cambio. Aunque tengas algunos altibajos, siempre se mueve en esa bandita, que es la zona sombreada, que es lo que llamo el valor justo o el fair value. No me lo invento. Esto es producto, el Banco de México, el Banco Internacional de Pagos, siempre saca un modelo con los tipos de cambio, llamémosle de equilibrio, que lo hace con base al comercio de los países. En este caso, pues obviamente tenemos un comercio más importante con Estados Unidos. Pero lo importante, lo de llamar la atención es que el verde es el tipo de cambio del mercado. El rojo es el cálculo del precio teórico y el azul es un promedio móvil de 12 meses para tratar de que no sea tan volátil, ¿no? Bueno, siempre el tipo de cambio se mueve o arriba un poco o abajo y todos tienen una explicación del tipo de cambio teórico. No es mágico. A mí cuando me dicen, es que ¿cómo es el tipo de cambio? Pues no lo veo con muchos problemas porque no es magia. Ni es que uno desee porque le tiene mala fe al gobierno, te cae mal. Está bien. Lo que les digo a los clientes, pues no dejes que eso te influya para que pienses que el tipo de cambio debe irse a 23. Si alguien desea tener dólares, pues que los tenga. Y quien los ha tenido, pues ha tenido un costo muy elevado, ¿no? Entonces, en general, el peso mexicano o la moneda está fuertemente anclada, está anclada al dólar, o sea, por lo que comentamos de las integraciones. Y el dólar, aquí hay un índice del dólar en línea azul, que es con una canasta de monedas. El dólar se ha fortalecido mundialmente, ¿no? El peso, el estar como pegado al dólar por toda la integración, hace que cuando se ha colapsado la libra, pues el peso ha salido fortalecido. Y este es el caso del euro. Yo le digo a la gente, si tú ves el tipo, ¿cuánto costaba un euro hace un año o 14 meses? Costaba 25 pesos. ¿Cuánto cuesta comprar un euro ahorita? Si vamos a la casa de cambio, cuesta 19.70, 75, 19.65, dependiendo del día. En general, el euro se ha devaluado 20% o más del 20% con el peso. Por eso mucha gente que me ha tocado hablar con ellos me dicen, México está caro. Dicen, ¿a dónde fuiste? Pues España. Pues sí. Es 20% más caro visto en los últimos 12 meses. Por eso, si hacemos estadísticas de los últimos 18 meses, la moneda más fuerte es el dólar mundialmente, frente a todas las demás monedas, y la segunda moneda más fuerte es el peso mexicano. Y no es porque esté sobrevaluado, ni es porque lo tengas, porque es una moneda que tú no puedes manipular. Lo que le digo a la gente, la integración de la manufactura con México, con Estados Unidos, hace que muchos procesos productivos, vamos, no es que vengan aquí, produzcan los autos y le ponemos todas las partes. No, hay muchas partes que pueden venir de China, hay muchas partes que van a Estados Unidos y regresan y vuelven a ir y vuelven a regresar. O sea, hay mucho flujo y eso hace que el volumen de transacciones del dólar peso en México sea muy elevado, es el más elevado. Por la integración que se tiene, cosa que no pasa con Brasil. Brasil es un país altamente protegido por aranceles y protegido y su moneda la pueden manipular internamente. De hecho, lo hacen. Aquí no lo puedes hacer porque hay un comercio muy activo. Entonces, el hecho que estés integrado te ha hecho que se abaraten monedas tan duras como la libra, como el euro, como el franco suizo, o que amigos colombianos que tengo digan, bueno, pues lo que pasa es que el peso colombiano vale 25% menos en este año frente al peso mexicano. O sea, si quieren traer pesos colombianos a pesos mexicanos, ya valen 25% menos sus pesos colombianos.
Igual sucede con el peso chileno y con varias monedas, que es lo que pongo aquí. En general se ha vuelto la moneda más sólida, ¿no? El peso colombiano se ha depreciado 22.4%, el peso chileno 19.9%, el real brasileño 14.2%, el sol peruano 8.7% y el peso mexicano, todos frente al dólar 3.1%. Entonces, como nos hemos depreciado, pues obviamente hay una ganancia. Entonces, creo que sí hay retos, que sí hay problemas, que sí hay riesgos, que sí hay cosas ambiciosas en el caso del PIB, pero que el escenario lo veo más inclinado hacia el lado positivo que hacia el lado negativo. Es cierto que el mundo está lleno de riesgos, que los mencionamos, pero pues bueno, así está. No sé, ahí tengan alguna pregunta o algún comentario. Joel, si me permites un segundo, por favor. Gracias. Yo lamentablemente tengo que salir. Gracias por tu presentación, Joel. Sí. Desde un punto de vista equilibrada, como siempre. Te agradezco mucho la presentación. Les agradezco a todos su presencia, espero que haya sido de utilidad. Saúl, nuevamente, Joel, perdón, muchas gracias de nuevo. No, gracias a ti. Gracias. En el chat tenemos preguntas. Nos mencionan si nos puede compartir la presentación, maestro. Sí. Gracias. Ahora se las mando. Gracias. ¿Y si podría repetir la estimación del porcentaje de inflación para el 2023? ¿En México? Sí. En México yo creo que la inflación va a estar por el 4.8. El 2023, ¿eh? Tenemos otra pregunta. Dicen, entonces, para cuestiones de presupuesto, ¿considerar un 8% de inflación sería correcto? ¿En qué año? Diana, ¿si nos puedes comentar en qué año? Para el 2023. No. Para el 2023, si yo fuera a hacer un presupuesto, lo haría con 4.85%. Pregunta Liliana, en este momento, ¿qué es más conveniente, comprar dólares o euros? Híjole, yo no compraría ninguno de los dos. Pero si quieres comprar de una divisa forzosa, yo compraría dólares. El euro, yo creo que le falta todavía para poder caer más, sobre todo porque ahí hay muchos problemas de crecimiento económico. Hay un problema grave en Europa con Italia, que maneja deudas elevadísimas. Bueno, ahorita el dólar euro, creo que lo vi en 0.98. Yo creo que puede llegar al 0.93. Creo que si hablas en pesos, ahorita el euro lo vi como en 19.75, pero bueno, anda entre 19.80, 19.50, ahí está, ¿no? Pero yo creo que a razón de lo que vemos el euro en pesos mexicanos, a mí no me extrañaría verlo en 19.30, por ejemplo, ¿no? En cambio, el dólar peso, yo creería que puede estar entre 20 y 20.30, que es el valor, llamémosle justo, a veces más bajo, a veces más alto, pero claramente no es una moneda frágil o débil, ¿no? Gracias. Preguntan si el 8% de inflación sí se puede considerar para el cierre de este año, del 2022. Sí, fácil. Yo este año no pondría el 8, ¿no? Pondría el 8.7%, ¿no? Que es un poquito más. Sí, este año es digo, ojalá y no, pero todo indica que vamos a llegar a esos niveles. 8.7 yo pondría. 8.7. Gracias, maestro. Son todas las preguntas. Sin duda, pues agradecer a esta conferencia magistral con un contenido, como siempre, extraordinario. Y pues agradecer también a todos los presentes, instituciones, consejeros, y pues
nos vamos con mucha información y como dice maestro, no es optimismo, simplemente son números reales y muchas gracias a todos y todas. Gracias, licenciado, por su extraordinaria conferencia. Muchas gracias. Gracias a todos. Un gusto. Yo ahorita les hago llegar. Gracias. Vamos a entregar el reconocimiento al licenciado Joel Martínez Hernández por esta conferencia magistral, Expectativas Económicas para el cierre de año, a nombre de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, licenciado. Se lo hacemos llegar vía correo electrónico. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Que tengan muy buen día y quedamos a sus órdenes. Gracias. Hasta muy pronto. Agradecido. Bye.